Buenas noches, estimados participantes. La saluda Evelyn Mucha, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado CIP. Le doy la bienvenida a cada una de ustedes. En esta oportunidad estamos llevando a cabo el curso internacional en cesárea en caninos. La ponente a cargo es por la médico veterinaria Ángela Parra. Antes de comenzar con la ponencia, dejo algunas recomendaciones. Mantener micrófonos apagados durante la ponencia, al menos que la médico solicite su participación. Lo que son dudas, consultas, se realizará al finalizar la ponencia. Asimismo, cualquier duda respectiva material, clase grabada o certificado, estaremos dejando el contacto en el chat. Doctora Ángela, muy buenas noches, le doy el paso. Bueno, muy buenas noches para todos. Entonces, el tema que hoy vamos a tratar, como anteriormente ya lo había mencionado, es sobre cesárea en caninos. Entonces, en primera instancia, pues les voy a hablar un poco sobre la definición, un poco sobre el ciclo estral de las caninas, cómo se fecundaría, las técnicas quirúrgicas, la parte anestésica y una fórmula médica dependiendo de los pacientes postquirúrgicos. Bueno, entonces iniciamos. Entonces, como tal, la cesárea pues es un procedimiento quirúrgico utilizado cuando no es posible que la paciente pues pueda dar a luz de forma natural, tanto en caninos. El parto es la culminación exitosa de la gestación. En este proceso se interactúan una clase de hormonas maternas, tanto maternas como fetales, también factores físicos, mecánicos y ambientales. La cesárea tiene una indicación preventiva y otra terapéutica. La preventiva se realiza cuando se sabe que existen cachorros muy grandes o en perras que tienen tendencias a tener partos distóxicos. Y la terapéutica cuando se presentan problemas durante el momento del parto y pues no es posible la expulsión de forma natural del cachorro. Por un lado, pues hay unas ciertas disposiciones o predisposición de algunas razas que generan un tipo de distocia y por ende, pues hay que ingresar a los pacientes a cesárea. Entonces, como tal, las predisposiciones a partos generalmente encontramos en razas específicamente braquicéfalas. Ustedes saben que estas razas propias, como lo son el bulldog francés, el bulldog inglés, los shih tzu, el pequinés o el Boston Terrier, pues tienen dificultad en su respiración. Entonces, por otro lado tenemos el cuerpo lúteo, que como tal, él es el encargado de que el folículo vaya a crecer y sea el dominante y pueda crecer el cuerpo lúteo para que haya dominado como tal el ciclo de la ovulación. Por otro lado tenemos el oviducto y las trompas de falopio. La función principal de esto es transportar ese óvulo al útero por movimientos peristálticos que permite la segunda división de la fertilización del óvulo. Entonces, este es importante para que se realice el segundo paso, que ya sería que este óvulo que eclosionó por el cuerpo lúteo se desempeñe de una manera correcta en la parte uterina. Como tal, el proceso de las trompas de falopio se divide en 3 porciones, que es el infundíbulo, la ampolla y el istmo. El infundíbulo es el que atrapa como tal un óvulo y lo va a recoger y como tal lo lleva a la ampolla, ¿sí? Que sería la tercera porción de las trompas de falopio. Perdón, la segunda porción. Entonces, si este infundíbulo falla al momento de recoger el óvulo, como tal no va a haber una fecundación y por lo tanto no va a haber gestación. La ampolla, como tal, es la que se encarga de la fertilización cuando se va a unir con el espermatozoide. Y por último encontramos el istmo, que se une con los cuernos uterinos y esta es la que nos va a seleccionar la barrera de espermatozoide. Recuerde que en algunas ocasiones solamente es uno el que puede llegar a eclosionar en la parte de la gestación. Enseguida, pues ya teniendo en cuenta el recorrido, pasamos ya a la parte del útero, que ya sería la parte de los cuernos de la paciente. Entonces, como tal, pues los cuernos están ubicados en la cavidad abdominal
tanto izquierda como derecha, y pues las dos van a presentar una forma tubular en el cual pues, perdón, en el cual, dependiendo del cual, pues se vaya a fecundar, que normalmente pues siempre es el izquierdo. Como tal, ingresamos al cuerpo del útero. Licenciada, muy buenas noches. Disculpe, se escucha entrecortado. Vale, espérame un momento, entonces. Se escucha bien, licenciada, se escucha bien. Buenas noches, disculpe, yo escucho bastante intercortado. Vale. Bueno, entonces quedamos en la parte como tal de lo último que sería la porción de la vagina. Como tal, como tal, pues la función es el órgano principal pues de la cópula, el canal de parto, presenta paredes delgadas y se va a extender desde el cervix hasta la vulva. Y es allí donde se deposita como tal el semen, si es por monta natural. Tenemos por otro lado el vestíbulo vaginal, el cual es un conducto pequeño en el cual se divide pues la uretra hasta la vejiga. Y por último presentamos la vulva, que su función principal pues es la producción de orina y se va a distender en el canal de parto cuando pues ya sea el momento. Por otro lado, pues les tengo como tal el ciclo estral de las caninas para que lo tengan en cuenta. Como tal, la pubertad de ellas se da entre los 6 a 7 meses de edad. Recordar que las hembras son monoéstricas estrictamente, el cual quiere decir que presenta entre 1 a 2 celos al año. El ciclo en caninas aproximadamente es de 18 días y está constituido por 4 fases, que sería el proestro, el estro, el diestro y el anestro. Entonces, hablamos del primer ciclo, que sería el proestro, aproximadamente nos va a durar entre 6 a 11 días, y pues es la fase de crecimiento folicular ovárico, en donde la hembra se mantiene en una ausencia receptiva sexual, entonces tiene un comportamiento agresivo, un poco violento frente al macho, el cual no va a permitir su monta. Entonces es allí donde hay picos de estrógenos bastante altos, en donde la hormona luteinizante y la FSH y la LH son las encargadas de producir pues este tipo de estrógenos para que la paciente desarrolle la otra fase, que sería el estro. Como tal, el proestro nos va a producir este pico de hormonas durante 24 a 48 horas. Enseguida viene la siguiente fase, que es el estro. Aproximadamente nos va a durar entre 5 a 9 días. Entonces, en esta fase, pues ya la paciente genera cambios fisiológicos evidentes, donde la paciente empieza a tornarse un poco más atracción al macho, presenta secreciones serosanguinolentas o sanguinolentas por la parte de la vulva, porque hay liberación de feromonas en el cual pues va a atraer la parte del macho, y ahí es donde la paciente se va a dejar montar, y pues esto aproximadamente dura entre 5 a 9 días. Espérate, corazón, espérate. Hablamos del siguiente fase. Porfa, recuerden apagar los micrófonos. Listo. La siguiente fase es el diestro. Aproximadamente pues nos va a durar entre 56 a 60 días. Entonces allí hay una disminución de estrógenos y la canina como tal ya no va a aceptar la monta. En algunas ocasiones hay una patología en hembras que de pronto anteriormente pues han tenido su primer parto, o de pronto perdieron los cachorros, o no han llegado a tener el primer parto, generan una pseudogestación, que esto quiere decir que en la fase del anestro, que dura aproximadamente 75 días, la pseudogestación es que como tal se comporta como si estuviera en gestación, pero su cuerpo del útero está vacío.
Algunas hembras generan leche o lactancia en toda la parte de las mamas, pero como tal, al momento nosotros de revisar, genera como tal, el útero está totalmente vacío. Entonces, en estas ocasiones, esta patología nos puede llevar a un piómetra abierto o un piómetra cerrado, o como tal, alteración en el canal vaginal, ya que ella está como tal, como si estuviera en gestación, empieza con calores, la vulva la mayoría del tiempo permanece inflamada, estando en estas dos fases, que es el diestro y el anestro, pero como tal, pues ella no tiene un pico como tal de estrógenos altos para generar una ovulación. Entonces, estos cambios hacen que la paciente tenga este tipo de patologías y por eso es recomendable pues la esterilización en los pacientes que tengan esta patología, pues, para evitar de pronto alteraciones a largo plazo en otros órganos adyacentes. Ahora, porfa, con los micrófonos. Hay dos personas que lo tienen activos, entonces, por favor, me colaboren. Oye. Esperen. Perfecto. Por favor, Sada Ruiz, ¿me puedes apagar el micrófono? ¿Lo tienes encendido? Vale. Bueno, entonces, hablando pues ya un poco de la parte de la definición, un poco de la anatomía de la cavidad del aparato reproductor de la hembra, de cómo se produce como tal el proceso de la fecundación, y ya pues el momento ya del ciclo estral de la paciente, y ya pues ustedes confirmen de pronto que la paciente por raza propia, que les acabo de comentar, por una patología que la paciente lleva mucho tiempo dando a luz y no ha tenido el siguiente cachorro, entramos a unas indicaciones como tal de cesárea. ¿Cuáles serían? Uno, es una insercia urinaria primaria completa que no responde al tratamiento médico. En este caso, ¿cuál sería? Que la paciente lleve más de 3 horas en parto y solamente haya tenido un cachorro y que le hayamos aplicado oxitocina, que la oxitocina es un medicamento que ayuda a aumentar las contracciones uterinas para acelerar el proceso del parto. Entonces, llegado el caso que esto no responda, ya no es un indicio de que el paciente requiere cirugía inmediata. Por otro lado, una inercia primaria puede ser parcial porque no va a responder al tratamiento. Entonces, puede ser que como tal presente una alteración de que el feto como tal haya tenido alguna momificación durante el útero y como tal haya causado ya una septicemia o que la placenta se haya roto durante el proceso de la aplicación de oxitocina, porque esto puede pasar y pues requiera la cesárea. Ya sería una inercia secundaria uterina cuando no se puede resolver por manipulación. Algunos casos, el cachorro está atravesado, el paciente se deja manipular y se deja acomodar como tal la parte del feto y poder expulsarlo. Pero eso pues tiende a tener mucho dolor, la paciente está con un estrés, con una hipertermia, entonces esto también es un indicio de cesárea. Por otro lado, anomalías pélvicas maternas o tejidos blandos en el canal de parto. Puede ser que el paciente tenga una masa de base en el canal, en la parte del cervix o en la parte de la vulva, y pues esto genera un impedimento para que el paciente no pueda tener de parto natural. Por otro lado, el tamaño excesivo del feto, como les dije anteriormente, algunas caninas
entrando en calor, salen de la casa, generan su gestación con un cachorro mucho más grande que ellas o un tamaño más grande que ellas, generando pues un tamaño excesivo del feto, que es imposible que salga por el canal de parto. Monstruosidades fetales, de pronto que el paciente esté muy deforme o tenga un síndrome cachorro solitario o que tenga un tamaño realmente muy excesivo, que tenga hidrocefalia. Han llegado casos que los pacientes han sido partos gemelares, pero estos dos cachorros pues como tal no pueden llegar a tener una vida normal, ¿sí? Eso como tal se puede realizar en ecografía o en radiografía, que ya más adelante les daría las indicaciones en qué momento o qué pruebas diagnósticas se pueden realizar. Un exceso o déficit de fluidos fetales, llegado al caso que la madre no esté alimentando de forma correcta al cachorro y los cachorros tengan un déficit de anemia porque el cordón umbilical pues no les está nutriendo de manera correcta a estos cachorros. Malposición fetal, que no es corregible, como les dije anteriormente, por manipulación, que no se puede resolver, es un indicio de cesárea. Muerte fetal, en el cual lleva mucho tiempo, esta patología se llama momificación fetal, que los cachorros como tal están en la parte uterina, pero pues ya no tienen cardíaca, y lo que están haciendo pues es generar una reabsorción tanto placentaria como de los huesos. Entonces, si esto se deja mucho tiempo, la parte de la placenta se puede romper, inundando el canal uterino, generando pues una septicemia. O una toxemia por una enfermedad de la madre por la muerte fetal. Distocia por negligencia del propietario o criador. Llegaba al caso que, pues, en algunas ocasiones en los criaderos, pues, ellos aplican mucho oxitocina. A veces las dosis que ellos manejan son muy altas y a veces, como les digo, si ellos no están seguros de que el paciente o los cachorros vengan de manera correcta y ustedes apliquen en ese momento, pues lo que van a generar es un daño a la paciente. Uno, porque va a causar deshidratación, hipovolemia, de tanto estrés fetal y estrés de la madre puede generar una hipocalcemia. Entonces, muchos factores que desencadenan por una distosia. Por otro lado, áreas programadas ya de pronto con un seguimiento de los pacientes, ven que los cachorros son muy grandes, que tengan alguna patología o como tal de la raza, que sí o sí pues requiere cesárea, se puede programar. Y signos constantes de sufrimiento fetal, como les digo, de pronto que la cardíaca esté en riesgo por malnutrición del cordón umbilical, nos puede generar pues como tal una indicación de cesárea. Por otro lado, hablamos pues de las pruebas diagnósticas que ustedes pueden tomar o pueden darse un indicio de por qué una cesárea. A la palpación abdominal, como tal, la única manera que ustedes de pronto sientan la parte de las bolsas fetales o la parte de pronto de las columnas, en algún momento se pueden palpar, pero solamente en el último tercio de la gestación, que es mucho más fiables y se dejan palpar de manera correcta. No es un indicio de palpación cuántos cachorros puede llegar a tener la paciente. Solamente se pueden ver con ecografía y radiografía, que son dos pruebas más específicas y más sensibles. Pero entonces a la palpación, de pronto ustedes lo pueden notar. Y por otro lado, de pronto ustedes ven la parte de las mamas, puede estar botando leche o estén inflamadas. Pero como les digo, no se pueden confiar porque en algunas caninas hay pues la patología de la pseudogestación. Como anteriormente les había mencionado, es que la paciente se comporte como tal, que tenga un parto, pero ustedes al mirar por ecografía ven que la parte uterina está totalmente vacía. Entonces, en el último tercio de la gestación, la parte de los fetos se vuelve un poco más friable y se palpan un poco las bolsas y la parte de la columna. La radiografía se puede tomar siempre y cuando los cachorros tengan 44 días de gestación. Llegado al caso de que ustedes tomen una radiografía antes, van a causar efectos adversos por la radiación a los fetos, causándole estrés fetal,
causándole por la radiación, puede causar malformaciones, hidronefrosis, que es aumento de líquido en la parte del cráneo. O sea, tiene muchas contraproducencias, siempre y cuando esté en el último tercio de la gestación o en el día 44 de la gestación es que ustedes pueden irradiar a la cachorra, ¿sí? ¿Y por qué? Porque el cachorro ya como tal está bien formado, ya tiene sus huesos, ya está bien formadito. Entonces, no me va a afectar el rayo en comparación si estuviera hasta ahora en el primero o en el segundo tercio, que hasta ahora se está desarrollando, se está nutriendo, sus huesos se están fortaleciendo con el calcio y desarrollando la parte cardíaca y respiratoria. Por otro lado, la ecografía pues es una como de las pruebas más específicas en la cual pues vamos a contar cuántos sacos amnióticos son visibles. La visualidad de esos sacos amnióticos se da más o menos entre el día 19 al 21 de la gestación para que ustedes puedan tomar por ecografía. Es recomendable pues que a partir del día 25 se hagan controles, o sea, ustedes realizan el primer control en el día 19. Igual ustedes hacen controles cada semana para ver cómo van, si hay palpación, si hay esto cardíaca, si se están nutriendo de manera correcta, ¿sí? Hay que hacer siempre controles. Les recuerdo, igual la gestación de una canina dura aproximadamente 2 meses y 2 semanas. Entonces, a partir del día 19, ellos ya son visibles en ecografía y ustedes hacen control dependiendo pues, del tamaño de la patología que tenga la paciente, cada 8 días o cada 15 días. Este se deja valorar muy bien las camadas. A veces, en algunas ocasiones, es el método como más específico. Se pueden contar cuántas placentas. En algunas ocasiones se ven 2 o 3 o 4 sacos amnióticos, pero en la radiografía, pues sí se van a ver como tal la parte de la columna y de las cabecitas. Entonces, estos dos, para complementarse, son muy buenos para dar un diagnóstico un poco más certero de cuántos de pronto cachorros pueden llegar a tener la paciente. Como tal, una distocia se puede sospechar porque se va a pasar de la fecha de parto. Si ustedes llevan un control, generalmente pues se le dice a tal día y han pasado 6 días y la paciente no ha tenido indicios de que vaya a dar a luz, entonces ya se genera una distocia. Porque cuando hay contracciones continuas, más de 1 hora sin expulsión de un cachorro, ya es una sospecha de distocia. El intervalo entre nacimientos de cachorros pueden ser de 3 horas máximo y en gatos pues se debe revisar periódicamente con un descanso de 24 horas. De igual manera en gatas pues es como más un lapso un poco más largo, pero pues en perras como tal para que ustedes generen una distocia es 1, porque se pasó de la fecha, 2, que ella genera muchas contracciones pero no ha expulsado ningún feto, y 3, porque el intervalo entre cada cachorro es mínimo de 2 horas. Y si se pasa a la tercera hora, pues ya hay como tal un indicio de distocia del paciente. Teniendo en cuenta de que el paciente, pues ya ustedes sepan que ya va a ingresar a cirugía, que en realidad sí necesita una cesárea de urgencia programada, pasamos a la parte anestésica. En este caso, recordarle que cualquier fármaco va a atravesar barrera placentaria, entonces en mayor o en menor grado, pero normalmente siempre pues va a causar van a atravesar la barrera placentaria. La velocidad de ejecución pues va a depender de la cantidad del anestésico que ustedes usen y en conjunto también les digo de cuánto se demore el cirujano en realizar el procedimiento. Entonces puede ser que este anestésico pues va a llegar al feto y dependiendo pues del gradiente materno-fetal, el flujo sanguíneo también con que el paciente llegue, el peso molecular del fármaco, la unión de proteínas, la solubilidad lipídica, si el paciente es muy gordo, algunas veces genera depósitos en la parte de los grasos del paciente y hace que como tal el fármaco se demore mucho más tiempo en degradarse o en salir.
Entonces esto me genera que el fármaco va a durar más tiempo, después va a placentaria y puede llegar que afectan directamente al feto, generándole que llega el caso que usted una sí, ya pronto de mantenimiento causal en los cachorros es que si se mucha al momento de ellos hacer y que ustedes fueron nasales no vayan a respirar de manera correcta o no vayan a tener el signo que nosotros queremos que ellos respiren, ¿sí? Porque están somnolientos, tienen carga como tal del medicamento de anestesia. Entonces, por eso les digo que hay que ir muy de la mano con el cirujano y con la dosis que ustedes vayan a realizar para no generar este tipo de alteración cardiorrespiratoria a nivel fetal o esta depresión. Entonces, en primera instancia, lo que debemos hacer para preparar el paciente, pues eso es una vía endovenosa, ¿sí? Normalmente, llegado el caso de que el paciente en algunas ocasiones tenga una hipovolemia o una hipotensión durante la cirugía, pues yo le recomiendo siempre utilizar dos vías endovenosas. Una pues para la parte farmacológica de anestesia y la otra para vía como tal de fluidos en el cual se le puedan pasar dextrosa, otros medicamentos que la paciente requiera durante la cirugía. Entonces es importante tener dos vías como tal de instancia para que podamos compensar el paciente durante la cirugía. En el cual se va a implementar pues la vía, se va a dar un soporte de fluoterapia o de compensación con soluciones cristaloides como por ejemplo un lactato de Ringer o un cloruro de Ringer. Inicialmente pues acá le puse unas dosis de 10 a 20 ml, pero pues esto va a depender del tamaño del paciente, del tamaño y del peso. Y llegado el caso de que venga con una deshidratación o una urgencia por una cesárea. Después de esto se realiza una preoxigenación del paciente. Es importante, siempre les recomiendo que oxigenen muy bien a la paciente, que tenga una frecuencia respiratoria y cardíaca estable para poderla inducir. La utilidad como tal para la premedicación, la más utilizada pues es la atropina o el glicopirrolato, que son dos medicamentos útiles. Como tal, la atropina no es que no atraviese como tal completamente la barrera placentaria, pero sí me va a ayudar, o sea, sí la atraviesa, pero no tanto a dosis mínimas. Lo que me va a hacer es ayudar tanto al cachorro como a la madre. Entonces, a la madre a que se estabilice la parte cardíaca, tanto de ella como fetal, llegado el caso que la paciente esté muy alterada, o si presenta mucha secreción salival la madre, o si presenta una disminución cardíaca, pues la va a ayudar a aumentar. Entonces, la atropina es muy buena, ¿sí? Yo la he usado como tal. ¿En qué dosis se puede utilizar? En dosis de 0.02 a 1 miligramo endovenoso. Esta también se puede utilizar como emergencia, entonces se pueden utilizar llegado el caso, dosis máxima de emergencia, o sea, esta sería como la premedicación. En emergencia se pueden utilizar dosis total, máximo 0.5 ml, ¿sí? Durante la urgencia. Llegado el caso de que la paciente ya entra en paro o eso, pues ya es aparte. Pero durante que se le baje un poco la cardíaca, que haya estrés fetal, que haya bradicardia fetal, se puede utilizar dosis máxima hasta ese punto, endovenosa. Si tienen glicopirrolato, pues este también es muy bueno. Cualquiera de los dos cumple la misma función y este se puede utilizar a dosis de 0.01 miligramos endovenosos. Este es un poquito más fuerte, entonces la dosis máxima como tal es 0.3 durante la medicación, ¿sí? Ya en urgencia, pues sí se puede utilizar un poco más alta la dosis. Llegado el caso, pues ya haciendo una premedicación, hacemos pues la inducción y el mantenimiento. ¿Con qué se puede utilizar? El diazepam es una benzodiazepina de amplio espectro que uno nos va a ayudar a que tengamos un mejor despertar,
no se va a eliminar tanto a nivel hepático, nos ayuda a tener una buena sedación y también nos va a ayudar de pronto con alguna convulsión o pacientes geriátricos que lo requieran. El diazepam es muy bueno, yo lo recomiendo mucho y lo uso mucho. En dosis de 0.1 a 0.3. La dosis que yo siempre manejo es 0.25. La puedo hacer una inducción y también la puedo manejar en mantenimiento para mantener a la paciente en el plano que yo quiero de anestesia. Ya como tal en mantenimiento se realizaría siempre propofol. El propofol pues es como el más utilizado, pero pues en este hay que tener precaución porque este sí nos va a atravesar completamente la barrera placentaria y podemos adormecer mucho los cachorros. Entonces, por eso les digo que siempre pues a la mano con el cirujano para que saquemos como tal los fetos lo más rápido posible. El propofol pues es de más fácil manejo en cirugía y pues tienen una buena recuperación. Y pues se puede llegar a utilizar como como mantenimiento y como inducción. La dosis, si ustedes la combinan con el diazepam, lo pueden hacer a dosis del propofol a 4 miligramos y el diazepam en dosis anteriormente, como les dije, 0.1 o 0.3. La dosis que yo uso es 0.25 endovenosa. Es importante, como les dije anteriormente, oxigenar de manera correcta al paciente. Si ustedes pasan muy rápido estos medicamentos, lo que va a generar el propofol pues es una hipoxia o que el paciente entre en apnea. Y lo mismo porque hay una disminución cardíaca, también le va a disminuir disminución respiratoria a la parte de los fetos. Entonces es más complicado pues de pronto que yo respire. Entonces siempre es importante oxigenar muy bien la paciente y evitar estas apneas o estas hipoxias que genera como efecto secundario el propofol. Ya teniendo pues inducido el paciente las dosis de mantenimiento, empezamos con la intubación y la manera correcta de la oxigenación. Por otro lado, si de pronto ustedes tienen pues máquina de gases, que pues esto es mucho mejor en pacientes con distocia, ya que la anestesia inhalada, pues como el isoflurano, genera pues una anestesia respiratoria, ¿sí? Solamente es plena respiratoria y pues no, como tal, no nos va a afectar la parte renal o hepática del paciente, pero pues ella también va a atravesar barrera placentaria y hematoencefálica como tal del paciente. El isoflurano se puede utilizar a dosis de 0.2 a 0.3, de 2 a 3%, dependiendo pues del peso y cuánto pues demore en cirugía. Lo que va a generar pues ella es una depresión cardiovascular, al igual que pues la mayoría de los anestésicos, pero pues es una anestesia un poco más segura y entran en mejor plano los pacientes. Acá les tengo 3 protocolos, llegado el caso pues de que tengan estos 3, pues lo ideal es que sería con anestesia inhalada, ¿sí? El primer protocolo es meperidina 2 miligramos, inducción con propofol y mantenimiento por bolos. Entonces tenemos una premedicación y un mantenimiento con propofol y aparte con anestesia inhalada. Lo otro pues sería la ketamina de 5 a 10 miligramos combinada con el diazepam en bolos mezclados en la misma jeringa para esta combinación generar un buen mantenimiento. El protocolo 3 pues es diazepam inducido con propofol que anteriormente es mencionado, ¿sí? Todo pues también va a depender de la raza, de la patología, de pues ustedes cómo vean los pacientes y cuál protocolo anestésico ustedes creen que sería el mejor. Pues acá yo solamente les traigo como los más utilizados y los que son menos riesgosos para los cachorros y la madre y un buen despertar, que es lo que queremos, y aparte pues que el paciente no genere dolor. Otra cosa que yo realizo y recomiendo pues es la parte de hacer una anestesia epidural. Acá les tengo una tablita con unas dosis de pues cuáles medicamentos se pueden ingresar de forma epidural para que el paciente tenga un plano correcto. Tenemos la lidocaína al 2%. Esta se puede utilizar en bolos de 1 ml. En total, la lidocaína que se utiliza en caninas, la total que ustedes pueden utilizar es 5 ml. De ahí no se pueden pasar porque pueden generar una atrofia a nivel
medular y la parte de la cadera, o que a lo último el paciente pues no tenga una buena marcha y genere alguna alteración a nivel de los nervios. El efecto como tal de la lidocaína aparece en 10 minutos y tiene un efecto de 1 a 2 horas y media, de 1 hora a 1 hora y media. La bupivacaína, que esa viene al 0.25 o 0.5, se puede utilizar 1 ml cada 4 o 5 kilos, dependiendo pues de los pesos. Lo mismo, o sea, no se deben exceder de 5 ml epidural. Normalmente yo le pongo 1 para generar pues una anestesia, que esa va desde de la lumbar hasta la coxígea, ¿sí? Me va a adormecer esa porción. Entonces, ahí pues llegado el caso de que hagamos un buen mantenimiento, pues el paciente no va a sentir dolor porque está anestesiada la parte epidural. La aparición de los efectos de 20 a 30 minutos y dura aproximadamente entre 4 horas y media a 6. El fentanilo se usa a dosis de 0.001 miligramos. Él es bastante fuerte, pero se puede generar una buena analgesia. La aparición de los efectos es de 4 a 10 minutos y aproximadamente puede durar 6 horas. Oximorfina es como la más fuerte. Esa como tal acá casi no se consigue en Colombia, pero pues se las traje llegado al caso en su país de pronto si la use. A dosis de 0.1 miligramos, los efectos aparecen en 15 minutos y dura aproximadamente 10 horas. La morfina es importante que no tenga conservantes. A dosis de 0.1 por kilo, le aparece el efecto en 23 minutos, pero tiene un efecto de analgesia de 20 horas. Y la buprenorfina, esta sí tiene que estar diluida como tal en suero salino, es mucho más fuerte, entonces, y tiene pues una analgesia de 12 a 18 horas. Evitar algo importante, que la cabeza pues esté más abajo que el cuerpo, porque esto nos puede generar de que la lidocaína pues transcurra a la parte de los nervios de la cabeza y puede generar pues una alteración que no querramos. El bloqueo de la epidural se hace en la lumbar 7, o sea, la última lumbar y en la primera sacra, que sería la C1. Allí es donde se debe hacer la punción de la forma epidural para generar analgesia. Entonces, ya ustedes teniendo pues el protocolo de anestesia, la preparación del paciente, que aquí sería la técnica quirúrgica. En primera instancia les voy a explicar cuando las pacientes no van o sea, quieren una técnica quirúrgica sin OVH o sin ovariesterectomía. Entonces, quiere decir que solo es extracción de los fetos y que como tal, pues va a quedar el canal reproductivo activo. Entonces, ya inducimos al paciente, lo entubamos, tenemos las vías de hidratación activas. ¿Qué hacemos? Vamos a rasurar o una tricotomía amplia y suficiente. ¿En qué parte? En la parte abdominal, desde el ombligo hacia la parte púbica. De allí, después de hacer una tricotomía amplia y suficiente, vamos a hacer una limpieza que se llamaría embrocar. Normalmente se puede realizar con clorhexidina, con alcohol o con yodo, dependiendo de lo que ustedes tengan, de manera correcta en la zona abdominal donde vamos a incidir. Ponemos el paciente en decúbito dorsal. Pues en este momento los cirujanos se visten, el auxiliar de instrumental, en el cual pues vamos a poner los diferentes campos de mesa y empezar pues la cirugía. Entonces hacemos una incisión en la zona craneal del ombligo hasta la parte púbica. Ahí que vamos a incidir, vamos a incidir primero la parte de piel de la serosa y ahí vamos a buscar la línea alba, que es pues de color blanco. Entonces ahí es donde cogemos un álice, elevamos esa línea alba y incidimos el músculo abdominal recto, con el fin pues de no lesionar de pronto el útero o algún otro órgano que se haya expuesto en esta forma, en esta porción. Ya encontramos la línea alba, exponemos el músculo recto, vamos a exteriorizar la parte de los cuellos uterinos. Ambos es importante que ustedes tengan compresas húmedas para poder exteriorizar estos dos órganos.
Ustedes saben que por dentro pues tienen una irrigación y una lubricación correcta. Al momento nosotros de sacarlos, vamos a cambiar de ambiente y se van a tornar más secos. Entonces, esto va a proliferar la parte bacteriana, entonces es importante que ustedes con unas compresas lubriquen de manera correcta estas asas intestinales y estos cuernos para prevenir resequedad y proliferación bacteriana. Una vez exteriorizados los úteros, se va a incidir y se van a extraer los fetos de manera rápida. Ya ahorita les explico cuál sería el procedimiento postquirúrgico de las partes de la parte fetal. Se rompe pues el saco amniótico, se sacan los fetos, se colocan pinzas mosquitos en los cordones umbilicales de cada cachorro, y después de que pues hayan ustedes sacado todos los cachorros, se hace como tal un lavado uterino para eliminar de pronto cualquier tipo de secreción que haya quedado por dentro. Luego se coge una sutura que sea absorbible 3.0 y vamos a suturar como tal la parte del cuello uterino donde se incidió. Entonces, normalmente pues son 2 capas, ¿sí? La primera capa pues es con una sutura 3 o una sutura 2 de 2.0 o 3.0 absorbible. Entonces, la primera capa es un patrón simple continuo y enseguida, o la segunda capa es un patrón de Cushing o de Lemberg, que es inversión, o sea, queda la primer sutura escondida para que no vaya a generar ruptura y una técnica mejor, ¿sí? Bueno, ahí les comento, se lava de manera correcta con solución fisiológica, remover coágulos o si de pronto quedó algo de los fetos, se extrae y se lava muy bien. Se cierra la pared abdominal, o sea, ahí ya cerramos la parte del cuello uterino, ya lavamos, ahora vamos a cerrar la parte de las capas de la pared abdominal. ¿Cuáles serían? Sería el recto abdominal, la unión del tejido subcutáneo y grasa, y por último la parte de la piel. Estas 2 capas anteriormente, el recto abdominal, la parte subcutánea, se hacen con sutura reabsorbible 2.0 o 3.0, dependiendo de qué cantidad de grasa tenga el paciente y qué tamaño. La piel, si se sutura, pues puede ser con nylon o con una sutura no absorbible. Y finalmente, pues se cierra piel, pueden ser con puntos de U, puntos continuos o puntos en X. Normalmente lo que yo recomiendo son puntos en X, son separados, con el fin de que el paciente, llegado al caso, se quite los puntos. Si es una sutura continua, se quita todos los puntos. Si son suturas en X, que es 1 a 1, solamente se va a quitar uno y pues el otro pues no va a generar una evisceración o una alteración en la herida. Por último, se hace una limpieza en la parte como tal para que haya una correcta cicatrización. Acá en las imágenes se ve el cuerpo uterino, los cuellos uterinos con los fetos y pues acá la extracción de los fetos de manera correcta. Esa sería pues como tal una cesárea sin OVH, ¿sí? Porque se deja el canal reproductivo activo. Ya si el paciente pues quiere hacer una OVH, se hace el mismo procedimiento que les expliqué anteriormente, extracción de los fetos, pero acá pues no se va a suturar la parte de los cuernos uterinos, sino vamos a irnos a encontrar pues la parte del ovario, ¿sí? Entonces lo mismo, se va a incidir la parte abdominal, se busca la línea alba, se incide por el músculo recto abdominal, se encuentra pues la parte de los cuernos, se exteriorizan, se sacan los fetos y de allí pues nos vamos a coger la parte de los ovarios, en el cual vamos a encontrar o a identificar el ligamento suspensorio que está en el borde caudal de la parte ovárica. Una vez pues encontrado pues este ligamento y el ovario, tanto el izquierdo o el derecho, recordar que para una buena ubicación, guiarnos por la parte de los riñones del paciente. Entonces, lo que hacemos pues es la ubicación como tal del ovario.
Si de pronto es difícil localizarlo, se rompe el ligamento suspensorio para que haya una mejor exteriorización del ovario y pues haya un mejor manejo. Se colocan pinzas mosquitos para hacer una hemostasia en el ovario, ¿sí? En el conducto como tal del ovario, se liga como tal, se hace una sutura, como se nota en esta porción, ¿sí? Normalmente pues puede ser una sutura en 8, que se llama así, o se puede hacer una sutura simple, de marrano también se le llama, con el fin de que ustedes pues hagan una buena hemostasia. Entonces, ahí pues normalmente lo que nos explican es en 8. Se pasa la sutura sobre la parte del ligamento, no, del ligamento no, de la capa serosa del ovario, y se hace un 8 para que quede de manera correcta. Este es el que recomienda la literatura, pero ustedes pueden hacer un punto simple y lo pueden reforzar como se ve en la imagen, uno en la parte caudal y otro en la parte craneal. Haciendo pues el nudo se genera una hemostasia ya teniendo una buena ligadura y pues se realiza pues el corte respectivo del ovario, como se ve en la imagen. Acá pues en la parte de abajo ya quedó la parte de los nudos correctos, ustedes tienen el ovario, realizan el mismo procedimiento con el otro cuerpo. De allí nos dirigimos a buscar la parte del cervix. Es importante pues que no quede ni muy alta ni muy baja la parte del cervix. Es importante que liguen hasta el segundo anillo del cervix para de pronto no generar un piómetra de cervix o un hidrómetra de cervix, porque suele pasar. En esta ocasión lo mismo, suturamos, hacemos una hemostasia con pinzas mosquito o pinzas Kelly, tomamos el punto en X, reforzado tanto uno craneal como uno caudal, hacemos el corte con tijera de material y extraemos el paquete completo de la canal reproductivo. Entonces, esos serían como los dos procedimientos con OVH y sin OVH. Los cuidados neonatales, cuando ustedes exteriorizan de manera correcta los cachorros, es uno, succionar suavemente la parte de los hollares y nasofaringe. Hay unas peras que ayudan a extraer de manera correcta todo el líquido que el paciente tenga. En algunas ocasiones ellos están inundados, entonces es importante que ustedes cogen firmemente la cabeza del cráneo y sacudan el neonato hacia abajo con el fin de que el líquido que está a nivel pulmonar se exteriorice por la parte de la boca y la parte de los hollares. ¿Para qué? Para que las vías aéreas queden libres y el paciente pues genere su primera respiración. Y pues de allí pueda como tal controlar la fisiopatología de su organismo. Por otro lado, estimular la parte respiratoria en la parte de los pulmones, haciendo masajes para que él pueda generar su primera inspiración y expiración. Si el paciente llegado al caso ustedes no ven mejoría o que no respira o que ha pasado mucho tiempo sin respirar, es necesario pues algunos medicamentos como los opioides, que son la naloxona, se pueden aplicar unas gotas bajo la lengua, o el doxapran, también conocido como el Viviran, que generan una estimulación respiratoria. Llegado al caso, también se puede poner algo de dolor. Ustedes pueden pinchar ya sea un pulpejito, una parte de la nariz con una aguja de insulina. El dolor también genera que el paciente se mueva más y ayuda a proliferar mejor la respiración. Llegado que el caso, ¿sí? Porque a mí ha pasado que ni la naloxona, ni la doxapran, ni la estimulación con dolor sirve, les aplico un bolito súper pequeño de dexametasona, de un corticoide que me va a ayudar un poco a desinflamar y a generar la respiración del paciente, pero solamente en casos como ya extremos, que sería la última opción si de pronto el paciente como tal no respira. Mantener una temperatura adecuada. Recordar pues que en la parte del vientre la paciente tiene una temperatura acorde. Al momento de exteriorizarlo al ambiente pues va a cambiar fisiológicamente la temperatura.
Recordar que, como les dije anteriormente, generar una hemostasia en el cordón umbilical. Lo vamos a desinfectar, pero esa hemostasia pues va a ser con un pincel, un mosquito o una Kelly recta o curva, eh, generando pues esta hemostasia. Lo tenemos que suturar con una sutura reabsorbible 2.0 o 3.0, con la misma que nosotros pues suturamos la parte ventral de los cuernos o la parte de los ovarios, llegado el caso. Y pues la ingesta de calostro lo más antes posible. Estando la madre en recuperación en anestesia, ustedes pueden poner a los cachorros a que les dé los calostros para que pues ellos ingieran su sistema inmunológico en primera instancia, porque es importante, para que ellos tengan buena energía y buena inmunidad. Y por último, muchachos, pues les tengo una fórmula médica posoperatorio cuando la paciente pues ya se recuperó bien de la anestesia y ya pueden pues irse para la casa. ¿Qué es importante que lleven? En algunas ocasiones, nosotros, algunos cachorros, la mamá los aborrece, entonces los propietarios pues serían mamás canguro, en los cuales pues les tienen que administrar, leche con tetero cada 2 o 3 horas para que el paciente pues tenga una correcta alimentación, ¿sí? Y llegado el caso pues que no, pues se puede pues la mamá, ¿sí? Lo que pasa con los antibióticos, ellos pues se pueden eliminar por la parte de la leche, les puede generar diarreas en algunas ocasiones. Entonces, en eso pues tener en cuenta la parte de cómo es el comportamiento con los cachorros. En primera instancia, posquirúrgico, siempre se debe poner algún medicamento o algún antibiótico de amplio espectro para evitar contaminaciones durante la cirugía posquirúrgicos. En casa se pueden mandar cefalexina, que es un antibiótico de amplio espectro. Acá pues les puse un ejemplo X, ¿sí? Que es una perra labradora de 15 kilos, en el cual pues le vamos a enviar una cefalexina, que es una tableta de 500 miligramos. Le vamos a administrar vía oral una tableta cada 12 horas por 7 días con estómago lleno. Para el dolor, un analgésico como el meloxicam, viene en tableta de 2 miligramos o puede ser en gotas, como pues ustedes vean mejor pertinente. Vamos a administrar una tableta y 1,5 cada 24 horas por 3 días. El Aciflus es un protector gástrico. Recuerden que estamos dando un antibiótico, pues esto me va a perjudicar la mucosa gástrica, entonces es importante protegerla. Entonces le vamos a administrar una tableta cada 12 horas durante 7 días. Administrar si el paciente está comiendo, si no está comiendo, su primera dosis debe ser en ayunas, esperar como mínimo 2 horas para administrar cualquier otro medicamento. El Aciflus es una barrera protectora gástrica. Si ustedes administran algún fármaco, enseguida, me refiero a los 30 minutos o a la hora, el Aciflus lo que va a hacer es inactivar el medicamento que ustedes les pongan después. Entonces, por eso es importante tener un tiempo prudente para dejar actuar de manera correcta el protector gástrico, ¿sí? Lo recomiendo a veces que los pacientes no quieren comer y eso, y le administran de una el antibiótico, les causan una úlcera o una gastritis a largo plazo. Y el Urevet, pues es un ungüento cicatrizante que se aplica después de realizar alguna antisepsia, ya sea con alcohol, con clorexina, con pues el que ustedes le receten para lograr una mejor cicatrización. Y como recomendación, pues retiro de puntos en 10 días, el intervalo de cada medicamento, como les dije, mínimo de 2 horas, no administrar ningún medicamento con estómago vacío, ya que puede generar vómito o reflujo, comunicarse con nosotros los veterinarios ante cualquier eventualidad y collar isabelino durante 24/7, me refiero todo el tiempo, con el fin de que la paciente no se vaya a lastimar la parte de los puntos a que no se vaya a lamer. Y pues nosotros estar pendiente que de pronto los cachorros no vayan pues por equivocación a lastimar la parte de los puntos, ¿vale? Y listo, muchachos, esto era lo que les quería compartir respecto a la cesárea de caninas. Ahora pues pasamos a la parte de preguntas, si alguno tiene alguna duda o inquietud respecto a la clase. Entonces, los escucho
La idea pues es que no se queden con ninguna duda respecto a la clase. Entonces, pues los escucho. Cualquier duda o inquietud que tengan. Doctora, disculpe, ¿cuánto tiempo habría que esperar que la oxitocina haga efecto antes de proceder con la intervención? Normalmente el efecto de la oxitocina, para que haga efecto entre 15 minutos. Y como tal, para que dure con contracciones, la siguiente dosis se puede poner a las 3 horas. Pero pues dependiendo del caso, ¿no? Ok, gracias. Me preguntan por el chat, explique un poco el bolo de DEXA en neonato. Entonces, pues como les dije, sería la última opción que de pronto llegamos a requerir si el paciente no tiene una buena respiración y una buena oxigenación y la parte cardíaca está afectada. Entonces, lo que hago, él no va a pesar solo en gramos. Lo que yo uso es una dosis de 0.01 subcutánea o intramuscular, cualquiera de las dos vías está bien, hace efecto lo mismo, pero solo un bolo. Ya si el paciente pues no mejora, vuelvo a la segunda, a las primeras dosis que les dije, que es estimulación con dolor, estimulación con el doxaprano, la naloxona o el Viviran para la parte respiratoria y con masajes. Pero pues es dosis única, subcutánea o intramuscular, 0.01 de dexametasona. Me preguntan por el chat, ¿usted no recomienda la silacina como preanestésico? Lo que pasa es que la silacina y la cepromacina, en algunas ocasiones, si el paciente tiene hemorragia, me la va a aumentar. Entonces, si el paciente de pronto no tiene hemorragia y está bien, se puede utilizar, pero en compensación con ácido tranexámico y quercetol, para evitar que el paciente tenga hemorragias. Se puede usar, pero pues como les digo, dependiendo del caso, pero se puede luego contrarrestar con quercetol y ácido tranexámico. Me preguntan por el chat, ¿recomienda realizar un examen de progesterona antes de proceder a una cesárea? Pues no lo vería necesario, ¿sí? Porque igual pues estas hormonas ya están activas, porque ya causaron lisis del cuerpo luteal generando pues como tal la ovulación del paciente. Entonces pues ya hay una preñez activa. Entonces ahí lo que tendría que ver es como tal control fetal, si los cachorros están bien, si hay alguna malformación o no. Como tal no la vería necesario. La vería necesario si estuviera por sincronización o si fuera por una inseminación artificial. Ahí sí llevaría un control de prostaglandinas para ver que dé como tal, rompa el folículo y haya una gestación. Pero si es por monta natural y ya pues ustedes corroboraron o ya hay ovulación, entonces no tendría pues que verlo. Pero si es por sincronización o inseminación artificial, sí lo recomendaría. ¿Alguna otra pregunta o alguna otra duda o algo que tengan?
La idea es que no se queden con dudas ni preguntas y pues aprovechen el espacio. Me preguntan en qué parte del útero se realiza la incisión. En el útero como tal no, sino es en los cuernos uterinos para extraer la parte de los fetos. En cualquier porción que ustedes deseen, tanto en el cuerno, o sea, en cualquiera de los dos que ustedes quieran iniciar. Generalmente se usa siempre, la incisión se realiza siempre en la parte craneal, ¿sí? O sea, en la parte superior del cuerno uterino. No en la parte caudal, sino en la parte craneal, con el fin de que de pronto la sutura tenga mejor reabsorción y mejor, como tal, recuperación del cuerno, si no se va a hacer OVH, ¿no? Porque pues si ustedes van a hacer cesárea con OVH, pues no sería importante en qué porción incidirías, porque igual ese paquete se va a extraer. Pero si no va a ser con OVH, siempre pues las hago de forma craneal en la parte del cuello uterino. Me preguntan, espera. El material de exposición, claro que sí, esto yo se los comparto con la asesora y pues ella se encarga como tal de compartirles a ustedes las diapositivas y el diferente certificado de la clase. En caso de que la perra no acepte los cachorros o no esté en condiciones de amamantar, ¿cómo se hace para que los cachorros consuman calostros? Bueno, llegado el caso de que algunas perras como tal no generen la leche que nosotros querramos o el calostro necesario, hay unos lactorreemplazadores. Estas leches son de reconstitución. La idea es que ustedes esta reconstitución o le recomienden a los propietarios que sea con leche hervida, perdón, con agua hervida, ¿sí? Porque el agua de la llave pues tiene muchos microorganismos, muchas bacterias, y esto es lo que nos va a colonizar en primera instancia el sistema digestivo de los neonatos. Entonces siempre con agua hervida. Dependiendo pues del peso, nosotros miramos la cantidad de gramos que necesitan diario. O las kilocalorías que requieran diarias. Normalmente cuando son cachorros recién nacidos, yo hago que los propietarios les den cierta cantidad cada 2 horas, hasta al menos que cumplan una semana, ¿sí? Entonces, es un trabajo un poco largo, pero igual le estamos supliendo las necesidades o los requerimientos que el paciente necesita porque la mamá no los puede suplir. Entonces, un lactorreemplazador cada 2 horas, en algunos casos, algunos requieren un poquito de miel para que no se les baje la temperatura y pueda suplir un poco la glicemia. Entonces compito mucho con la leche lactorreemplazadora junto con la parte de la miel. ¿En qué queda la placenta después de la cirugía? Bueno, si queda placenta, pueden ustedes utilizar la oxitocina, ¿sí? Entonces la oxitocina me va a aumentar las contracciones uterinas para que ella elimine de manera correcta la placenta. Ese es un buen medicamento postquirúrgico. Muy bueno, contento con la explicación. Bueno, muchas gracias. Doctora, ¿puedes facilitarnos el material? Como les dije, el material pues queda con la asesora, yo se los comparto y pues ahí les queda. La dexametasona, como les dije, la dosis práctica en total, porque ellos son hasta ahora gramos, o sea, ellos no tienen ni 1 kilo, por ahí unos 2 o 3 gramitos, eso no va a pesar mucho. Entonces, la dosis práctica que yo manejo en cualquier cachorro como última opción es 0.01 de forma subcutánea o intramuscular. Cualquiera de las dos vías me va a tener el mismo efecto. Lo único que uso.
¿Cutáneo? Al tiempo que se realiza la cesárea, deberían lactar los cachorros o en caso de que no lacten, la medicación se puede administrar a los cachorros. Ah, ok. Entonces, como yo les decía, los antibióticos siempre se eliminan vía transplacentaria y por la leche. Pero entonces necesitamos que igual la madre tenga un antibiótico para evitar contaminación por la parte de la placenta de los cachorros. Si los cachorros como tal no aceptan, o la madre no acepta o no tiene leche, pues nos vamos a suplirle con la medicina que les dije, el lacto reemplazador, porque pues no va a suplir, entonces le agregamos antibióticos. Llegado el caso de que no, entonces utilizamos dosis de antibióticos en menor instancia para que no les vaya a afectar tanto a los cachorros, pero igual sí es necesario que ustedes mantengan a la paciente con antibióticos. Algunas veces puede generar diarrea, pero le estamos supliendo la compensación de inmunidad a los cachorros por los calores. ¿Por qué llega tan tarde? ¿Y es cierto que no te importó a qué hora iban a llegar? En especial cuando tienes a tu hermanito que cuidar. Mira cuántas veces tienes que hacer tu tarea, tienes que bañarte. Ni siquiera hemos cenado. Te llevo diciendo estas cosas. Hay alguien que tiene el micrófono prendido. Edgar Ortiz. Para responder las últimas preguntas, por favor. Y me preguntan la última que me dice, es decir, no tiene fuerza para lactar, ¿con qué medicamentos se estimulan a los cachorros? Pues como le dije, es lo mismo. Si de pronto nosotros cómo estimulamos haciéndole masajes en la parte de los pezones de la hembra, ¿sí? Estimulamos y ponemos el cachorro y ellos por succión propia van a succionar, ¿sí? Por impronta van a succionar y pues ahí va a generar la leche, ¿sí? Eso es de inmediato, porque los cachorros no pueden ustedes dejarlos en menos de 1 hora sin calostros o sin leches o sin lacto reemplazador, porque se les mueren, porque ellos necesitan, o sea, ya respiraron, ya tienen una frecuencia cardíaca y respiratoria, ahora necesitamos suplir su sistema inmunológico. Entonces, ustedes estimulan las mamas para que salga leche. Si no sale leche o si la madre no tiene por ningún lado, entonces hacemos el lacto reemplazador y empezamos con teteros a una temperatura caliente para suplirle las necesidades a los cachorros. Bueno, muchachos, ya pues acabó el tiempo. Yo les comparto las diapositivas con la asesora, ella es la encargada pues de compartir el material. Cualquier otra duda o inquietud que de pronto tengan en la clase o quieran de pronto compartir, la pueden dejar con la asesora. Yo con mucho gusto les respondo en el transcurso de la semana, o si de pronto una duda o un caso clínico, yo con mucho gusto les puedo colaborar. Un saludo pues desde Colombia, espero pues verlos en otra oportunidad y espero pues que la clase haya sido de su agrado y pues que tengan una bonita noche. Gracias, doctora. Bueno, que tengan muy buena noche.